noches, somos estudiantes de nivelación paralelo B en la carrera de Medicina Veterinaria de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, y en este video daremos una exposición sobre la reproducción y la relación en los seres vivos. Les saluda Francisco Montes de Oca y les daré un concepto general sobre reproducción, y a continuación mis compañeros comenzarán a desglosar el tema. A su vez también hablaré sobre la relación en los seres vivos. Concepto de reproducción. La reproducción en los seres vivos es un proceso biológico por el cual los organismos dejan descendencia. Esto es de vital importancia para perpetuar las especies y mantenerse a través del paso del tiempo. La reproducción a la vez se divide en dos partes, reproducción sexual y reproducción asexual, que a su vez se subdividen en otros. La relación en los seres vivos. Primero veremos qué es ecosistema. Un ecosistema es un sistema natural formado por un conjunto de seres vivos que se denomina biocenosis, y el medio físico donde se relacionan que se denomina biotopo. Los tipos de relaciones en los seres vivos. Los tipos de relaciones en los seres vivos se denominan en dos partes. Relaciones intraespecíficas, que son las relaciones entre los seres vivos de la misma especie, y relaciones interespecíficas, que son la relación de los seres vivos de distintas especies. A continuación veremos un claro ejemplo de esto. Profundizando en el tema, veremos los tipos de relaciones interespecíficas. Como primer punto tenemos la depredación. Básicamente es la relación en la que un organismo llamado depredador mata y se alimenta de otro llamado presa. Otro punto sería el parasitismo. El parasitismo es la relación que establece un individuo llamado parásito que vive a expensas de los fluidos nutritivos de otro, llamado huésped, al cual perjudica pero sin causarle muerte a corto plazo. Como tercer punto tenemos el mutualismo. La relación del mutualismo es la relación que favorece a los dos tipos de organismos, como por ejemplo en los insectos que se alimentan de las flores, a su vez favorecen a la reproducción de las plantas. Otro punto sería el comensalismo. Es la relación que existe entre dos especies en la cual el comensal se beneficia sin afectar significativamente a la otra especie, el huésped, como por ejemplo podría ser las esponjas. Las esponjas tienen en su interior crustáceos que se alimentan del resto de comida y a la vez obtienen protección. Otro punto sería la competencia. Dentro de las relaciones interespecíficas es cuando dos especies compiten por el mismo recurso. Ahí se denominarían competencia interespecífica. Como último punto tenemos la foresia. Es cuando el individuo, una especie, utiliza a la otra como forma de movimiento o transporte. Ahora veremos los tipos de relaciones intraespecíficas. Como primero tenemos la competencia. Esto se da cuando algún elemento no existe en la cantidad suficiente. Por lo tanto, para satisfacer las necesidades de los diferentes individuos, entre ellos mismos establecen una competencia. Otro sería la territorialidad. Se utilizan señales específicas para marcar un territorio, como por ejemplo podría ser los olores, los sonidos, etc. Normalmente, un animal marca su territorio para marcar su zona de reproducción y alimento. Otro punto sería la relación familiar. Dentro de las relaciones intraespecíficas son las que se establecen entre los progenitores y su descendencia. Su finalidad fundamental es la reproducción y la atención a los hijos. Como cuarto punto tenemos las relaciones coloniales. Están formados por individuos originados por reproducción asexual a partir de un mismo progenitor. Los individuos que la conforman pueden ser todos iguales o pueden presentar diferencias morfológicas y fisiológicas. Otro punto podría ser las relaciones gregarias. Los individuos viven en común durante un periodo de tiempo más o menos largo con la finalidad de ayudarse mutuamente, obtener alimentos, protegerse ante los depredadores y orientarse para las migraciones. Los individuos no tienen por qué tener algún parentesco o relación, como por ejemplo podría ser una bandada de patos. Como último punto tenemos las relaciones estatales. Están formados por individuos jerarquizados entre sí. Suelen ser diferentes anatómicamente y fisiológicamente.
hay una distribución del trabajo y los unos dependen de los otros para sobrevivir, como por ejemplo podrían ser las abejas, las avispas, las termitas y las hormigas. Muchas gracias. Mi nombre es Katy Moposita y a continuación les daré una breve explicación sobre reproducción asexual. Bien, en cuanto a la reproducción asexual, empezar diciendo que es el tipo de reproducción más sencillo. Por lo tanto, va a ser la que se presenta con mayor frecuencia en organismos sencillos. ¿Cuáles son estos organismos sencillos? Bueno, van a ser las bacterias, los protofitos o los protozoos. Aparecen también en plantas tipo talo. Las plantas tipo talo son aquellas que no tienen una organización tisular, es decir, que no tienen verdaderos tejidos. Como por ejemplo tenemos algunas algas, algunos hongos y musgos. También aparecen en las plantas tipo cormo, que son aquellas que se encuentran adaptadas en el medio terrestre, que son las cormofitas. La reproducción asexual es también una forma de reproducción en anélidos, como son las lombrices, las sanguijuelas o la gran variedad de gusanos marinos. Esta también es una forma de multiplicación vegetativa. ¿Qué es una multiplicación vegetativa? Es la formación de un nuevo individuo a partir de fragmento del propio individuo. La reproducción asexual representa una serie de ventajas. Es rápida, es eficiente y permite la población en ambientes relativamente cortos. Además, no se necesita tanto gasto de tiempo y energía. Sin embargo, su principal desventaja sería la falta de variabilidad genética. La falta de variabilidad genética en una especie puede conllevar a la extinción de la misma. Por ello, la reproducción asexual se entiende como una adaptación alterna en respuesta a condiciones que exigen pobladores uniformes. Ahora bien, existen diversas maneras en las que un individuo origina uno o más descendientes. Entre ellas se encuentran la fisión binaria, la gemación, la esporulación, la fragmentación y la partenogénesis. La fisión binaria es propia de bacterias y arqueas, en el cual el citoplasma se divide en dos tras producirse previamente la duplicación del ADN, da así lugar a dos células hijas. Este proceso es bastante rápido, de hecho hay bacterias que se reproducen cada 10 minutos. Hay varias formas de fisión binaria, dependiendo de la manera en que el organismo unicelular se divide. Tenemos de forma regular, cuando la célula se divide simétricamente; de forma irregular, cuando las divisiones se dan de manera desordenada; longitudinal, cuando la célula se divide a partir de su eje horizontal; oblicua, cuando la célula se divide de manera perpendicular al eje del hueso de la célula. El proceso de fisión binaria consta de, primero, concentración. El ADN se encuentra concentrado en un solo punto de la célula. Segundo, replicación. El ADN se separa, este es el inicio al proceso. Tercero, división. El ADN se divide y se desplaza a los lados de la célula. Y finalmente tenemos la citocinesis. Se crea una pared celular y el ADN finalmente se divide. Y es así como nacen las células hijas. Muy buenos días, mi nombre es Andrea Moreira y hoy les voy a hablar sobre tipos de reproducción asexual. La reproducción asexual se puede dar a través de los siguientes métodos. Gemación. Consiste en la producción o formaciones en el cuerpo mismo del progenitor
de las cuales surge luego un individuo independiente. También se caracteriza por un brote o yema que se forma y crece adherido dentro del progenitor. Cuando alcanza cierto desarrollo, este brote puede desprenderse para dar origen a un nuevo individuo. Esta variante de reproducción asexual la practican organismos eucariotas como la levadura unicelulares y algunos animales multicelulares como la hidra. La esporulación se refiere a la formación de esporas. La espora es una célula reproductiva capaz de desarrollar y formar un nuevo individuo. Cada uno de los fragmentos se convierte en esporas, las cuales efectúan una presión en las paredes de la célula, haciendo que éstas se rompan y que por ende las esporas se liberen, bajo condiciones ambientales adecuadas. Estas esporas tienen la capacidad de formar un organismo nuevo. Las esporas son reproducidas por bacterias, hongos, lechos y algas. Partenogénesis. Este modo de reproducción asexual implica el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas, es decir, poseedoras del mismo material genético que su progenitora, mediante una segmentación de óvulo no fecundado. El nuevo individuo se crea a partir del desarrollo de células femeninas sin fecundar, por eso es genéticamente igual al progenitor. Es muy común en insectos, reptiles, anfibios y crustáceos. Fragmentación. Produce nuevos individuos a partir de fragmentos del cuerpo del progenitor, reconstruyendo así el cuerpo entero a partir de un trozo significativo del mismo. Una parte del individuo se desprende de forma natural o por accidente, y ese fragmento se convierte en un nuevo individuo. Esto es muy frecuente en vegetales. También ocurre en algunas plantas, así como algunos animales, corales, esponjas y estrellas de mar. Mi nombre es Nicole Moreira y yo les voy a hablar sobre la reproducción sexual. La reproducción sexual es el proceso el cual llevan a cabo plantas, animales y nosotros las personas. En este proceso hay en común en organismos pluricelulares con el fin de procrear un nuevo ser. Las características principales sobre la reproducción sexual son que se necesitan dos progenitores. Los nuevos seres son similares a sus progenitores, no idénticos. Ya, cada progenitor tiene su aparato reproductor, que quiere decir que cada cual tiene su gametos. Proceso de reproducción sexual. El proceso de reproducción sexual inicia en lo que se denomina meiosis. La meiosis es el proceso de división celular, donde se divide el gameto masculino y el gameto femenino. El gameto femenino es el óvulo y el gameto masculino es el espermatozoide. Ya. La fusión de ambos gametos se conoce como fertilización y es ahí donde estos dos gametos crean una nueva célula llamada cigoto. Un ser vivo debe de tener 46 cromosomas. Estos 46 cromosomas tienen que estar divididos en 23 pares. El padre le da lo que son 23 cromosomas y la madre también le da 23 cromosomas. De ahí pasan a formar lo que se conoce como cigoto. Y después del cigoto vendría ya a ser a un embrión que ya cuenta con 46 cromosomas, dividida en 23 pares. Tipos de reproducción sexual. La reproducción sexual se clasifica en dos tipos, que es
de acuerdo a características morfológicas y funcionales de los gametos. Estas se denominan en dos nombres que son reproducción sexual asinogámica, que es la funcional de los gametos, porque es más común en los organismos pluricelulares, es decir, es donde se realiza la unión del óvulo con el espermatozoide, o sea, la unión de los dos gametos. Lo que es reproducción isogámica es por las características morfológicas. Esta es usada por organismos unicelulares que tienen el mismo tamaño, la misma fisiología, es decir, tienen la misma morfología. En este tipo no se ve o no se diferencia si son, por decirlo así, masculino o femenino, sino que se establece una diferencia que es el menos y el más de acuerdo a su comportamiento, para diferenciarlo, por decirlo así, si es de sexo femenino o masculino. Gracias. Mi nombre es Sandra Isabel Montes de Oca Plaza y voy a hablarles sobre la autogamia, la fecundación externa e interna. Durante la historia de los seres vivos, la reproducción sexual ha puesto una ventaja evolutiva crucial a la hora de colonizar nuevos ambientes, competir por recursos cambiantes o adaptarse a condiciones ambientales. La reproducción sexual permite, mediante la mezcla de los genes de los individuos, crear un individuo con una combinación genética única, que pueda permitir que la población sobreviva. Entonces, ¿cómo hacen las plantas para encontrar una pareja? Ellas tienen que dispersar de alguna manera el polen y esperar que lleguen hasta las flores femeninas de otro miembro de la especie. Es por esto que muchas plantas han desarrollado sistemas para asegurarse de que sus flores femeninas son fecundadas. Uno de estos sistemas es la autogamia. En contraposición a la alogamia, que es la fecundación de las flores femeninas por parte del polen de otros individuos de la especie. En las plantas autógamas se encuentran flores de ambos sexos o ambos sexos en la misma flor. La forma más común de autogamia es la cleistogamia, es decir, que la flor es fecundada incluso antes de abrirse, de forma de que se asegura la fecundación con el polen propio. Por otra parte, puede darse la fecundación cruzada entre flores de la misma planta. A este tipo de autogamia se la denomina heitonogamia y es la estrategia que siguen las plantas que generan un gran número de flores. Las plantas cleistonogámicas se dice que son autógamas obligadas, mientras que las heitonogámicas presentan una autogamia facultativa, puesto que sus flores también pueden ser fecundadas por polen de otras plantas. La autogamia es un rasgo evolutivo de las plantas al que parecen tener con el tiempo. Si la reproducción sexual supone una ventaja evolutiva a la adopción de la autogamia, podría parecer un paso atrás, puesto que la descendencia de las plantas autógamas es genéticamente muy parecida a su predecesora. Las plantas autógamas suelen ser plantas colonizadoras con una gran capacidad de dispersión, por lo que en muchas ocasiones se encuentran aisladas de otras plantas de su especie. Además, la autogamia supone una ventaja en medios colonizados, puesto que le permite el aumento de individuos iguales que estén muy adaptados a un medio. Fecundación. La fecundación es el proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la reproducción sexual para crear un individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Los dos fines principales de la fecundación son las combinaciones de genes derivados de ambos progenitores y la generación de un nuevo individuo. La fecundación externa es un tipo de fecundación que se desarrolla fuera del cuerpo de la madre y consiste en que la hembra pone los huevos sin fecundar y después el macho deposita la esperma encima de ellos, tras lo cual el embrión se irá desarrollando dentro del huevo. Los anfibios y la mayoría de los peces utilizan la fertilización externa. También los sapos, los gusanos, las ranas, el salmón, los camarones, entre otros. La fecundación interna. Esta es cuando la unión de los gametos, el espermatozoide y el óvulo se realiza dentro del cuerpo de la hembra, en el útero o la matriz.
El macho deposita los espermatozoides dentro del aparato reproductor de la hembra. Por ejemplo, las gallinas, las tortugas, los perros, los gatos, entre otros. Fecundación in vitro. Técnica de reproducción asistida en la que se trata de conseguir que un espermatozoide fecunde el óvulo fuera del cuerpo de la hembra. En un laboratorio, una vez logrado el o los embarazos, el médico o técnico los transfiere directamente al útero para tratar de obtener un embarazo. La fecundación in vitro se realiza en casos de problemas de fertilidad, tanto masculina como femenina. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Roberto Molina y vengo con 3 temas que son muy importantes. La reproducción en las plantas, la gimnosperma y la giosperma. En sí, le voy a dar un pequeño resumen sobre lo que se trata la reproducción sexual en las plantas. Dice que las reproducciones sexuales en las plantas son aquellas las que invierten las flores en los órganos reproductores de las plantas. Las flores están compuestas por las siguientes partes: el órgano reproductor masculino, que se llama estembre, el órgano reproductor femenino, que se llama pástilo, y esos dos envolviéndolos hay unas hojas modificadas. Las giospermas son las plantas vasculares y las espermatofitas, productoras de semillas. ¿Qué podemos decir de esto? Que dice que las plantas giospermas son las plantas cuyas cuales botan semillas, no tienen ni fruto ni flor. ¿Qué podemos decir también sobre estas plantas? Que estas plantas son muy escasas. La angiosperma son las plantas que con flores, semillas, y están vinculados por un orden, dice, de sápalos, pátalos, extremas, cárperos. Dice, los cárperos son óvulos que recientemente son suficientes en la estimulación de estas plantas. ¿Qué podemos decir de esto? Que las plantas angiospérmicas son las plantas que tienen como quiera flores, y las geospérmicas son las plantas que no tienen flores. Hay una diferencia muy consonante de esto, que las plantas angiospérmicas son unas plantas que tienen una mayor capacitación de una ovulación más rápida, y las angiospérmicas no, porque solo botan lo que es la semilla. Muchas gracias por atender nuestra exposición. Nos veremos en próximos videos y hasta luego.